¿Cómo utilizamos los servicios de salud, los ciudadanos? Precisamente este es un tema de debate, conocer por qué se produce un síntoma, cuál es el pronóstico, qué tratamiento se debe tomar en cada caso sin necesidad, a lo mejor, de ir al médico. Formar a los vecinos sobre enfermedades comunes para prevenirlas y evitar el colapso en los centros. Es el objetivo de la segunda jornada de salud comunitaria de Agüimes. Esta tarde se celebra un foro de debate con el personal sanitario. Así que vamos a hablar con el director de estas jornadas, Pedro Martín. ¿Qué tal, señor Martín? Buenos días. Buenos días. Bueno, conviene educar a los ciudadanos sobre el uso de los servicios sanitarios. Quizá a lo mejor abusamos a veces por desconocimiento. Efectivamente, creo que tienes toda la razón. Muchas veces abusamos por desconocimiento, pero también ese desconocimiento lo que genera es miedo ante una enfermedad. Si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer ante ella, pues nuestro miedo puede disminuir y eso va a redundar también en la disminución de los servicios de urgencia y los centros de salud, lógicamente. Claro, usted se refiere a enfermedades menores, porque habrá muchas ocasiones en las que el ciudadano simplemente no sepa qué es lo que le está pasando, ¿no? Claro, pero nunca sabemos cuándo estamos ante una enfermedad menor o una enfermedad mayor y por eso conviene educar cuando estamos en una cosa o cuando tenemos otra. Una cosa es educar, señor Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. Y otra cosa quizás es lo que proponía hace nada el presidente de la Organización Médica Colegial, que decía que habría que cobrar incluso a las personas por hacer mal uso de las urgencias. ¿Sería necesario tanto o simplemente con una educación, con que les llegara a lo mejor una nota sabiendo lo que se gasta la sanidad en ellos, sería suficiente? Buenos días, Marta. Vamos a ver, las declaraciones del presidente de la Organización Médica Colegial, la verdad que también han tenido su contrapartida, sus otras opiniones en contra de ellos, de otros presidentes de colegios de médicos también, y efectivamente, como han dicho esos otros presidentes, lo importante sería educar a la población para saber cuándo tenemos que utilizar un servicio o tenemos que utilizar otro, y de esta forma incluso, como decía uno de ellos, no colapsar las urgencias hospitalarias. Pero es verdad, si nosotros tenemos un hijo con fiebre, nosotros no sabemos muchas veces si estamos ante una meningitis. ¿Cómo saberlo? Pues lo mejor es formar a la población. Claro, en esos casos, sobre todo cuando se trata de niños pequeños, pues ahí sí que no hay ningún tipo de problema, se acude, pero a lo mejor es la población adulta la que sí debe cambiar a lo mejor el chip y esa idea de que, bueno, la sanidad la pago yo, y por tanto tengo cualquier derecho, a lo mejor habría que matizarla, y más en esta época de crisis, ¿no? Claro, pero yo creo que penalizar tampoco es la opción más correcta, porque al final tampoco conlleva nada. Sí es verdad que haciéndolo desde un punto de vista positivo, esto es la educación, podemos llegar incluso mucho más lejos. Quizás hay que ser más... lo que debemos hacer es empezar desde edades más tempranas a educar a esos niños, que eso quizás se ha podido perder en los últimos años, y más con la actual época de crisis, donde faltan todavía más maestros y más profesores. Quizás lo que tenemos que hacer es educar. Cuando nosotros vamos educando y poco a poco podemos transmitir mucha mayor información y por tanto mucha mayor seguridad a los pacientes y fundamentalmente eso, disminuir el miedo y al final salimos ganando todos. La cuestión es dónde se debe educar, porque lo cierto es que desde que los médicos explican perfectamente al paciente pues cuál es su enfermedad, la evolución, qué es lo que ocurre, parece que ya estamos aprendiendo mucho. ¿Usted cree que ese es el lugar, la consulta, el lugar donde se debe aprender o se debe externalizar a otras zonas, a otros lugares? Está más que demostrado, Roberto, que la consulta es escasa, el tiempo que tenemos es escaso y además el paciente llega con tanto nerviosismo también que muchas veces la información que le damos, aunque sea mucha, solamente se queda con una pequeña parte, con lo cual hay que buscar otros sitios para poder enseñar y educar a los pacientes. Y está más que demostrado además en múltiples estudios que esta educación sanitaria redunda también en la disminución del gasto sanitario. Pues Pedro Martín, mucha suerte con estas jornadas en Agüimes y gracias por habernos atendido. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por colaborar. Buenos días.